Fíjese que este fue precisamente uno de los puntos tratados en la Asamblea Estatal Consultiva. Un planteamiento y que se dejó como acuerdo. Ampliar el padrón de personas que pertenecen a los pueblos y comunidades indígenas. Concluimos que ni el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas ni el INEGI tienen un listado actualizado. Es decir, hay más de los que están registrados. Entonces, uno de los acuerdos o de lo que piden los pueblos y comunidades es que sea más exhaustivo el censo, que se pueda ampliar más. Lo que hay es lo que nos dice INEGI. Nosotros tenemos como dato formal para saber cuántas personas hay registradas lo que dice INEGI. Y son poco más de 10,000 según INEGI, pero deben ser más. Entonces el acuerdo es ir más lejos de las cifras que se tienen registradas. Y respecto a las normas, si existe normatividad suficiente para el ejercicio de estos derechos, yo le diría que sí los hay, pero ha habido una actitud, podríamos decir, remisa del Estado mexicano, de las autoridades, para reconocer esos derechos. Derechos que derivan desde el ámbito convencional. Hay pactos, tratados, convenciones en el contexto internacional que reconocen derechos a los pueblos y comunidades indígenas, y esas normas son obligatorias para el Estado mexicano. Inclusive yo le diría, tienen el mismo rango de la Constitución del país. Y en un momento dado, si esas convenciones internacionales reconocen más derechos que la propia Constitución del país, esos pactos están sobre la Constitución, si se trata de derechos fundamentales. Esos derechos están regulados, y en la Constitución creo yo que el artículo 1 y 2 constitucional nos dan la pauta. El 2 constitucional está destinado ampliamente a los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, y lo que refiere a la materia político-electoral, a los derechos político-electorales, están ahí, fracción 7 del apartado A del 2 constitucional, asociado al 116 constitucional. Normas hay. ¿Qué falta? Hay una omisión legislativa. El decreto de 2001 que reforma la Constitución, que adiciona a la Constitución para reconocer estos derechos, 2001, hace 21 años, obliga a las legislaturas de los estados, a los congresos de los estados, obliga a armonizar sus leyes, a actualizar el marco jurídico local para el ejercicio de estos derechos. 21 años. Y no se ha hecho. Entonces, sí hay normas, falta nada más decir, ya está el qué, falta el cómo. Y ese cómo nos lo debe decir la legislatura del Estado. Y si la legislatura no lo hace, creo yo que lo debe hacer el INE en el contexto nacional y el IES en el contexto local. La norma está el qué, nos falta el cómo. Mire, al menos lo que estaríamos garantizando, que las candidaturas postuladas por los partidos, en donde deben ser indígenas, porque bueno, ya en 2021 no fueron solo los 21 distritos, también se obligó a los partidos a postular candidaturas indígenas en las listas de representación proporcional y en los primeros lugares. Esto nos garantiza que por fuerza personas de las comunidades indígenas por fuerza van a llegar a la representación política, al Congreso de la Unión, a la Cámara de Diputados. Pero, bueno, no es suficiente. Con estos lineamientos aseguramos que en efecto sean personas de las comunidades indígenas, que no nos den gato por liebre, como decíamos. Pero lo que yo le diría es que sí se garantiza de alguna manera el derecho, pero no al 100%. El mandato constitucional está hecho para que esas candidaturas no pasen por los partidos ni por el proceso electoral. Los pueblos y comunidades deben decidir quiénes son sus representantes. La autoridad solo debe integrarlos. Expresamente se habla en el 2 constitucional de la representación en los ayuntamientos.
Ese es el ámbito administrativo del poder. Pero el mismo 2 constitucional habla de fortalecer la representación política de los pueblos y comunidades indígenas. Y la representación política son las cámaras de diputados. El ámbito del ayuntamiento es la parte administrativa y la representación política está en la Cámara de Diputados. Y esto se asocia a un mandato para el Estado mexicano que deriva del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Ese pacto dice, o ese convenio dice, que todo acto del gobierno, administrativo o legislativo, o judicial inclusive, todo acto que emite el gobierno que afecte a las comunidades indígenas debe ser consultado con las comunidades indígenas antes de tomar una decisión. El gobierno debe consultar a pueblos y comunidades indígenas antes de una decisión en materia administrativa o legislativa. Entonces, la mejor forma de hacer efectiva la consulta es tener representantes permanentes. Es decir, no se trata de ir cada vez que vamos a decidir algo a consultarles. Para eso la Constitución dijo, bueno, trae un representante al ayuntamiento, un representante de ellos, que ellos lo designen. Y si vamos a tomar decisiones legislativas, bueno, pues traer representantes al ámbito legislativo. Es lo que nos falta por andar. ¿Cómo garantizar esos derechos? Creo que nos va a llevar tiempo. Tendríamos que ir cambiando la visión de quienes están en el ámbito legislativo, cambiar la visión, hacerla más integral para que regulen. Igualmente, en quienes estamos en los órganos electorales, tener una visión más integral de los derechos y emitir mecanismos para que se ejerzan de manera genuina, tal como lo dispone la Constitución. Pero por ahora, creo yo que con esta consulta que hemos desarrollado, podremos garantizar al menos en lo inmediato que quien se postule como candidatura indígena sean personas que realmente tienen una vinculación con los pueblos y comunidades indígenas. Creo que es un paso, nos falta andar mucho más, pero creo que es un buen paso que estamos dando.